Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Semana a Semana. Este año la economía argentina funcionó mejor que el año pasado y una de las razones fundamentales fueron, bueno, que hubo una mejor cosecha, que el agro funcionó mejor que en el año 2012. De este tema y otros que tienen que ver no solamente con el estado de situación, sino también con las perspectivas de un año que ya se avecina, el 2014, vamos a estar hablando con José Yacheta de Todo Agro después del auspicio. Auspicia este bloque, Laboratorios Lavimar, más de 50 años produciendo calidad en medicamentos. www.lavimar.com.ar. Hola José, ¿qué tal? ¿Qué tal? Un gusto, Alberto. Bueno, un año para los argentinos mejor porque al agro le fue mejor. No todos los economistas coinciden que entre el agro y Brasil, Argentina tuvo mejores resultados. Bueno, ¿cómo lo han vivido ustedes este año? Que están siempre de cerca con la gente, con los productores, ¿no? Sí, bueno, para el agro ha sido un año, digamos, relativamente bueno. Diría, siempre hay que poner la palabra depende adelante porque depende dónde fue, en qué lugar geográfico, en qué ambiente de producción. Si vos tomás en el caso de Villa María, diríamos que hacia el sur la cosa fue bastante mejor, pero hacia el este no tanto. Es decir, entonces, cuando viene alguien y dice, che, vos estás diciendo que las cosas están mejores, pero en realidad a mí me tocó. Este es un aspecto para la agricultura secas. Para la lechería viene un año largo, bastante duro, muy duro, y hay una recomposición, hay una suerte de bisagra, lo hubo, digamos, después del primer trimestre del año, donde los precios empezaron a recomponerse, pero el humor no es bueno. Se nota, digamos, que la sensación de... Es decir, el productor tuvo que endeudarse mucho, el productor lechero, estoy diciendo en este caso, sabemos que maneja volúmenes de dinero muy importantes, mes a mes, muy distinto a hacer agricultura, donde se colecta una sola vez o una vez y media al año. Entonces, hoy te diría que el negocio está bien, digamos, es un negocio que podemos decir regular a bueno, pero la sensación de bolsillo, sobre todo, no es la mejor porque el productor lo que está ganando, por así es para pagar casi toda deuda de muy corto plazo y con los intereses que lamentablemente tenemos, que son demasiado altos para lo que son las rentabilidades del negocio. Así que te diría que el agro le dio muy buenas noticias a la República Argentina, a la economía de la República Argentina, la entonó bien este año. Fue liquidando divisa, bueno, muchos productores que han podido se han quedado con su grano porque se ve mejor respaldado que en otras opciones que tiene, pero no son, es decir, no podemos decir que es todo parejo. Hay situaciones realmente difíciles, muy difíciles, sobre todo en productores pequeños, desfinanciados, ahí creo que es duro. El que venía haciendo las cosas bien entiende siempre que hay periodos buenos y malos, pero diría yo que en un segmento medio hacia abajo las cosas presentan muchas dificultades. Quizás, bueno, siempre haciendo la diferencia entre el tipo de explotación, ¿no? Como vos la hiciste recién, no es lo mismo la soja que la leche o que el maíz o que la carne, pero lo que uno ve como términos generales, que ha caído muy fuerte la rentabilidad estos últimos años, sobre todo para los productores que habían tenido muy buena rentabilidad de años anteriores, como el tema de la soja y otros granos, y también se ve, como vos decís, me parece, la diferenciación entre las empresas que tienen mayor respaldo financiero, que algunos se han quedado con la cosecha que no liquidaron, y aquellos que no lo tienen y tuvieron que liquidar más apurado, ¿no? Sí, yo digo, ahí hay un contraste muy, muy grande. A mí me da, o sea, hay que mirar, bueno, ahora un poco mirando la campaña que viene, además no ha llovido. Ayer hablaba con un productor de la zona de Etruria, me decía, estoy rezando para que el trigo me dé 10 quintales para salvar los costos. Un productor que justo salió del sistema leche, me sorprendió realmente con la noticia, era un buen productor. Que esto justo este año. Sí, esto ha pasado también. Han salido del sistema de producción algunos buenos productores que no eran, digamos, aquellos que uno decía tan casi condenados. Sobre todo algunos casos muy mediáticos, digamos, veía que están en grandes dificultades. Estamos hablando del 10, 15, 20% de los productores lecheros de Argentina que en 10, 20 años se ven que saldrían del sistema de producción de leche. No, en este caso se trata de un par de productores muy importantes y que me llamó la atención que por distintas razones, no solo económicas, ¿no? Son sobre todo manejo de recursos humanos, la familia que nos acompaña, en fin. La cuestión es que hoy produce solamente agricultura y decía, tengo que aprender a manejarme porque antes tenía plata todos los meses y ahora es distinto. Pero bueno, esperemos que
aparezcan las lluvias, esto es muy importante para el humor del sector, por supuesto para las cuestiones agronómicas. Teóricamente todos los expertos de ciencia de la atmósfera señalan que va a llover relativamente bien octubre, noviembre, que ahí se van a masificar las siembras, están todos esperando que caigan las lluvias adecuadas para empezar a sembrar. En algunos casos no van a alcanzar para recargar el perfil para sembrar, habrá que esperar un poco más, pero bueno, está todo previsto, digamos, incluso hay de parte de la agronomía una financiación un poco más razonable, más larga, en algunos casos hay que armando ingenierías de financieras porque, te repito, hay segmentos con muchos problemas. Me imagino que también esto se traslada a los proveedores, ¿no? Ustedes están en contacto también con la gente que provee el campo, menos inversiones, menos rentabilidad, por ahí más ahogados tienen que ajustar más el tema de venta, financiación. Tiene que ajustar más venta, más financiación, saber a quién le fía, cómo le fían. Sí, las tendencias son clarísimas. O sea, un detalle que creo que es casi un título. El hecho de que salieran muchos pools de siembra del negocio, donde era un negocio financiero, digamos, producir, digamos, los fideicomisos y el sistema público, salieron muchos, dejaron de alquilar, le dio, te diría, cierta razonabilidad al negocio. O sea, eso es una buena noticia, diríamos así, porque los productores genuinos, sobre todo aquellos bien armados, se van a hacer cargo de campos a alquileres razonables, no como los que pagaban los pools, que venían y te araban una ciudad como la nuestra, ha salido a alquilar 10, 12 quintales, cosas que no lo valían. Era porque había un dinero sobrante y se volcaba, digamos, a esta inversión que teóricamente al ir planteando, digamos, siembras en distintos lugares, los riesgos bajaban y a lo mejor el número se cerraba. O había otras cuestiones que por ahí no quiero meterme porque son más complicadas. Pero el punto es que hoy aparecen los productores genuinos haciéndose cargo de campos, esto es una buena noticia. Pero te repito, si estamos de cara a una campaña en donde la financiación es como lo de los bancos, ¿viste? Que los bancos tienen créditos muy buenos para aquellos que casi no les hace falta. O en productos que casi a productores no les hace falta. Un tractor, ya tengo. Dame para hacer un establo, dame para hacer una pista de alimentación y por ahí los bancos no entienden bien de esto. O una determinada secuencia agrícola que lleva un año, o una inversión en ganadería que lleva un año, porque tiene ciclos biológicos. Entonces, es que los bancos deberían estar un poco más atentos, digamos, el sistema financiero en general, a ver que hay negocios que se pueden soportar y que vale la pena prestar. Bueno, esto pasa en todos los sectores, ¿no? Con la industria también pasa, con el comercio, es una deuda del sistema financiero. Digamos, en un esquema de mayor preocupación, de más tensión, ¿cómo ves a futuro, digamos, lo que va a pasar en la relación del sector agropecuario con el gobierno? El tema de las retenciones que no se modifica, pero que es un reclamo permanente. ¿Esto está subyacente? Diría que yo he escuchado justamente esto en Marco Juárez, recién viendo un debate entre los candidatos, hay elecciones, digamos. Escuchándolo, no dicen los 5 o 6 más importantes, no dicen cosas diametralmente diferentes, todos plantean el agregado de valor. Ese yo tomaría y le diría, si lo respetan podría votar a cualquiera, porque si harían eso que dicen que van a hacer, esto dice más o menos todo lo mismo. No creo que cambie, a mi juicio, demasiado las cosas, digamos, después de esto. Sí veo que a nivel económico puede haber algunos retoques, básicamente para toquetear un poco el dólar, digamos, un poco lo que se viene hablando, tasas, ¿sí? Pero en lo agrícola yo creo que el productor debe adaptarse a entender que esto es lo que está, por lo menos hasta que termine el mandato, digamos, de los actuales gobernantes nacionales, donde no se van a modificar retenciones, donde hay una aparición de créditos puntuales a tasas espectaculares, como son los créditos del Bicentenario, que algunas empresas, incluso locales, han aprovechado, otras no, lamentablemente. Hay noticias en esto que también es lamentable que no le den a gente que realmente va a poder repagarlo a un crédito, sobre todo para inversión en valor agregado, leche, porcinos, etc. Pero, digamos, creo que el productor sabe que es un escenario que no va a haber demasiadas novedades, que va a tener que ser más eficiente, tranqueras adentro, que esa es la salida, porque incluso hay una bajísima tendencia a asociarse, a agremiarse, que es lo que le daría de alguna manera fuerza, lobby, etc. Eso tampoco veo que pueda ocurrir en el corto plazo. Veo, sí, y venimos justamente de unas jornadas, una convención lechera en Irlanda, donde sí vemos que el largo plazo está lleno de buenas noticias. Es decir, se terminan las cuotas en Europa, las cuotas de producción en el año 2015,
Eso va a generar un realineamiento en Europa, en la producción lechera de Europa, pero tenemos a China y a India con esos tractores. Es decir, en la convención fue un experto que se llama Mark Lyons, que es hijo del dueño de Oltech, que organiza este evento al que asistí. Plantea que en términos de 15 años se van a trasladar 300 millones de personas del sector rural a las ciudades. Esto se va a occidentalizar, digamos, la alimentación, como es de la transición dietética que tanto se habla. Pero básicamente les invitó a todos los productores a decir, miren esto, escálense, estamos en un mismo barco, y esto yo para los productores se lo marcaría a los productores lecheros. Están en un barco, son productores globales, no son productores locales. Están en un barco en el que asociarse a una palabra de cajón. Argentina ya pasó de ser una lechería de saldos exportables a una lechería exportadora. No solo nos alcanza Brasil, tenemos que mirar otra cosa. Brasil nos va a ayudar enormemente, va a seguir siendo deficitario en lácteos, lo que se prevé de acuerdo a lo que todos señalan, incluso en este evento. Tenemos otras grandes oportunidades, Venezuela, Colombia, que con el TLC tiene grandes problemas, pero en definitiva, yo la lechería en el largo plazo hay muy buenas noticias, pero condición sine qua non, mucha eficiencia tranqueras adentro y asociativismo tranqueras afuera. También para el sector porcino rige lo mismo. En la agricultura, te diría que de la mano de la soja y de rotaciones más inteligentes e incluso de novedades como la apertura de la planta en el 2014 de ACA Bio, eso va a forzar a que haya rotaciones sustentables porque va a ayudar a que el maíz te lo compre alguien seguro, buen precio. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, eso te va a ayudar a que haya gramíneas en la rotación. O sea, le va a dar incluso a esta planta no solo trabajo, no solo valor agregado, sino además rotaciones sustentables en la agricultura. Así que te diría que en nuestra zona las noticias siempre con estos prerequisitos y siempre poniendo la palabra depende adelante, no hay, digamos, un horizonte de nubarrones en lo próximo. Digamos que el largo plazo es promisorio, pero hay que pasar el corto plazo. Hay que pasar el corto plazo. Y estos 2 años van a ser, bueno, para todos los sectores, quizás sí, porque a lo mejor se posterguen definiciones de fondo. Una última pregunta, ¿cómo vos pensás, porque vos hablaste del cierre o del cambio de rubro de algunos productores, ¿qué va a pasar en estos 2 años, digamos? ¿Que va a ser más ajustado los números? ¿Va a haber algunos que van a cambiar de rubro? ¿Se van a sostener esperando mejores tiempos en cambio de decisiones políticas? En leche la tendencia es clarísima, es menos productores y un poco más de producción. ¿Sí? Es decir, las vacas no se van del sistema de producción de leche, pasan de unas manos a otras, sobre todo de pequeños hacia grandes o de empresas que no saben resolver bien los problemas a productores mucho más eficientes. En agricultura veo también casi lo mismo, productores que están bien estructurados, bien organizados, que manejan el tema logístico, es otro tema que me faltó decir, digamos, a nivel global y a nivel local. Productores que están bien organizados, te repito, en el asesoramiento agronómico, en lo logístico, en la baja de costos, se van a hacer cargo de estos campos, alguien los va a sembrar definitivamente, ¿sí? Va a haber sistemas más razonables, a porcentaje, sociedades, van a aparecer, me parece, un montón de negocios que van a ser más real el negocio agrícola. El tema económico, digamos, quizás siempre uno habla de ajuste de márgenes, el país tiene también componentes locales que por ahí no ayudan mucho, digamos, al sector, pero habrá que ver qué es lo que pasa también después de octubre. Veía que vos en tus editoriales venís señalando, digamos, que es de esperar, digamos, que se den algunos cambios. Habrá que ver la profundidad que tienen o no, digamos, y cómo impactará en el sector agropecuario. Que se haya un acomodamiento del dólar, que haya suba de tasas es malo siempre para el sector productivo. Que haya un acomodamiento del dólar, digamos, que se acelere, digamos, por así decirlo, digamos, el tipo de cambio, no es malo, digamos, para el sector que sabemos que tiene un dólar compra, un dólar venta, digamos, tiene un desajuste ahí, ¿verdad? Gracias, José, por tus conceptos y como siempre te esperamos en alguna otra oportunidad. Dale, un gusto, ¿eh? Vamos al corte y ya regresamos con nuestro próximo invitado.